Así que esta clase seguramente va a ser un poco corta porque recuerden que ustedes tienen que instalar, van a instalar MySQL y van a instalar MySQL Workbench. Así que bueno, eso hay un tutorial ahí, así que lo vamos a ver. Se satura un poco el sonido. Bien, sí, a ver, me esperan un toque. Sí, 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 por eso pregunté porque yo también creo lo mismo. Capaz que sea la conexión, me esperan un minuto, ya vuelvo. Bien, esperemos que ahora esté un poco mejor, a ver si me escuchan ahí un poco mejor. Un poco mejor. Si no, bueno, me voy a quitar los auriculares, porque antes de empezar la clase los tiré sin querer y bueno, por eso pregunté. Me avisan cualquier cosa. Bien, entonces empecemos con los que son, ¿qué son las bases de datos, no? Cualquier cosa me avisen si se escucha mal. Bueno, existen muchas definiciones entre las cuales podemos encontrar, bueno, acá nos dan unas ciertas definiciones. Eh, se me está escuchando, ¿no? Una duda por ahí. Capaz que estoy hablando al dope. Bien, perfecto. Entonces, existen muchas definiciones entre las cuales podemos encontrar que es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Esa es una definición. Tenemos otra que dice que es un conjunto de datos relacionados entre sí. Otra que dice que es una herramienta para organizar y recopilar información. Y bueno, tenemos otra también que dice que una base de datos hace referencia al conjunto de datos o informaciones determinadas que se pueden consultar de manera ágil y segmentando las características que se quieran destacar para concretar más la información que se pretende revisar. Esta es un poco larga. Y bueno, otra que dice que representa alguna porción del mundo real. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la que más me gusta, es esta, que es un conjunto de datos relacionados entre sí. Para eso hay que ver entonces primero que nada qué es un dato. Dato dice que un dato es una representación simbólica, puede ser numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etcétera, ¿no? De un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. O sea que, como vimos, ¿no? Cualitativa, que es una característica de un objeto, y cuantitativa, bueno, que lleva el orden de algo, ¿no? O sea, numérica. Si no, bueno, cualitativa puede ser un string que me diga las características de un objeto. Creo que datos se entiende, entonces, bueno. Otro concepto que me gustaría que ustedes sepan, que es el dato persistente. Vamos a ver qué es un dato persistente. Dice, dato que tiene una naturaleza no transitoria y que por lo tanto debe ser almacenado. Vamos a ver, vamos a hacer un poco de práctica, si bien no vamos a hacer lo que es en MySQL Workbench, pero vamos a trabajar por ahí con Excel, así que bueno, esto de datos persistentes quiero que lo sepan, así que bueno, ahí les puse la definición, y bueno, acá puse yo otra definición, que entonces dice que es un conjunto de datos persistentes de una organización relacionadas entre sí. Por eso es que le decía que esta para mí me gustaba un poco, y acá yo pongo otra definición, ¿no? Conjunto de datos persistentes de una organización relacionados entre sí. Entonces, bueno, eso es más que nada definiciones. Tenemos acá otra definición un poco más completa, sacada de un libro, Fundamentos y Modelos de Base de Datos, del autor de Miguel Piatini. Y bueno, veamos qué dice esa definición, ¿no? Una definición más completa dice una colección de datos integrados con redundancia controlada. Vamos a ver qué dice acá con redundancia controlada.
La redundancia va a ser cuando hay, cuando tenemos una copia del mismo dato, cuando tenemos, claro, una copia del mismo dato, lo vamos a ver en la práctica. Y con una estructura que refleja las siguientes relaciones y restricciones semánticas existentes en el mundo real. Acá, volviendo con redundancia controlada, me falta decir que controlada porque nunca va a poder ser nula la redundancia. Justamente para que una base de datos esté relacionada, vamos a tener datos duplicados, que va a ser justamente la redundancia. Por eso lo mucho que podemos hacer nosotros es que esa redundancia sea controlada. Lo vamos a ver en la práctica, así que no se preocupen. Y bueno, esta es una definición muy larga que, como vimos, es una definición más, que no, para ganar tiempo, las dejo ahí para que la lean ustedes. Una definición más completa y bueno, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Seguimos con la teoría general de base de datos y bueno, vamos a ver por qué está conformado una base de datos. Un sistema de base de datos está conformado por justamente los datos, el personal, el software y el hardware, ¿no? Vamos a ver qué son los datos, ya vimos en el objetivo principal y por lo tanto ningún sistema de base de datos debe, acá diferente de puede, existir sin los datos. Estos datos deben ser cuidadosos y lógicamente estructurados, y dice base sobre la que se fundamentan las necesidades de información y de procesamiento de una empresa. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que son los datos. Personal, que venían a ser los usuarios informáticos, personas cuya misión está en el diseño y del mantenimiento del sistema de la base de datos, ¿no? Y su paquete de programas de aplicaciones asociadas, que es lo que ustedes de acá en adelante vendrían a hacer, ¿no? Y bueno, después están los usuarios no informáticos, personas que necesitan información de la base de datos para desarrollar su trabajo en el negocio, o sea, que utilizan la base de datos. Entonces, bueno, después tenemos también el hardware. El hardware es el conjunto de dispositivos físicos sobre los que se recibe la base de datos. Consiste en una o más computadoras, unidades de disco, monitores, impresoras, unidades de almacenamiento cableado y otros equipos auxiliares. Y bueno, después tenemos el software, que incluye distintos tipos de software, que es el sistema de gestión de base de datos. Vamos a ver, está en la teoría lo que es el sistema de gestión de base de datos. Y bueno, para ir adelantando, el sistema de gestión de base de datos es como una aplicación que justamente gestiona, pero es una aplicación que no se puede ver. O sea, no es una aplicación como si fuese el Eclipse, que yo la puedo abrir, nada. Es una aplicación que está invisible que gestiona la base de datos. Bueno, después el software para la aplicación que usa las facilidades del sistema de gestión, que sería el MySQL Workbench, que esto lo que hace es utilizar las facilidades o utiliza el sistema de gestión de base de datos para justamente manipular la base de datos. También tenemos herramientas para el desarrollo de aplicación. Entonces, bueno, estos son lo que conforma un sistema de base de datos, y para que lo tengan, bueno, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, como toda cosa en el mundo, una base de datos tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, ¿no? Vamos a ver cuáles son las ventajas. Dice, permite, a ver si puedo hacer un poco de zoom. Bueno, al parecer ahí. Dice, ventajas permiten encontrar la información con mayor rapidez, esto colocando una palabra clave o incluso solo una parte de esta, o iniciando una búsqueda que, dependiendo del tamaño de la base de datos, suele ser muy veloz. Otra ventaja que tenemos es el ahorro de espacio físico, al no tener que guardar archivos o papeles en un almacén u oficina, ¿no? Porque recuerden que una base de datos no es más que un conjunto de datos relacionados entre sí, entonces tranquilamente yo podría tener, como se hacía antes, o como lo siguen haciendo, ¿no? En algunos lugares, tener toda la información en libros, en papeles que ocupan espacio físico, ¿no? Entonces, bueno, yo al tener una base de datos hago ahorro de ese espacio físico. Otra ventaja es que permiten compartir datos de manera rápida con quien sea requerido. Otra ventaja que tenemos también es que permite ingresar una cantidad prácticamente ilimitada de datos. La limitación la da el hardware. Bueno,
Es posible trabajar con los datos en función a lo que requiera el analista, seleccionando rápidamente los datos que comparten características, por ejemplo, extrayendo aquella información que pertenece al mismo cliente. Tenemos otra ventaja, y la última ventaja que ponemos acá es que permite agilizar los procesos y por ende aumentar en general la productividad. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las desventajas de la base de datos. Pueden ser vulnerables o susceptibles a ataques externos, por ejemplo, por parte de un hacker. Por eso es importante tener un respaldo e invertir en seguridad informática. Por eso ustedes sabrán que hay muchas empresas que tienen un departamento o que invierten en seguridad informática justamente porque son vulnerables a ataques externos, ¿no? Y bueno, otra desventaja es si el sistema falla, se genera un efecto en cadena que puede paralizar muchos procesos importantes de la empresa. Otra desventaja que se requiere de mucha capacidad en el disco duro y de memoria RAM para funcionar de forma eficiente. Esto por ahí nosotros no, como vamos a trabajar, todavía no vamos a hacer una base de datos para producción, o sea, para algún proyecto que salga al mundo real. O sea, vamos a trabajar dentro de nuestro servidor local, ya vamos a ver qué es esto. Entonces, no vamos a necesitar un disco duro y de mucha memoria RAM, ¿no? Generalmente esto es para empresas como, que puede ser Facebook, YouTube, que tienen base de datos grandísima. Entonces, lo que ellos hacen es o crear su servidor, que hacer un servidor es un conjunto de computadoras, entonces donde ahí van a almacenar y van a tener millones de computadoras, o contratar a alguien que brinde ese servicio de servidores, ¿no? Entonces yo pago a alguien para que mi base de datos esté en un servidor subida a la nube. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar dentro del servidor local, así que no se preocupen. Como les dije, un servidor es un conjunto de computadoras, entonces mi computadora tiene un servidor local. Entonces, bueno, su instalación puede exigir un elevado costo, licencias, y la última desventaja que dice, se debe contratar a un especialista para su mantenimiento. Por eso es que empresas, hay gente que se dedica dentro de la rama de lo que es esto de la programación. Hay, bueno, ya saben, hay gente que se dedica al frontend, al backend, y bueno, hay otros que se dedican a la seguridad informática, y otros que por ahí les gusta mucho el tema de la base de datos, y bueno, se dedican justamente a esta parte, ¿no? Que es un mundo totalmente externo, ¿no? Recuerden que nosotros, si quisiéramos abordar por completo lo que es base de datos, tendríamos prácticamente para un curso tranquilamente de 6 meses. Pero nosotros vamos a ver lo que se necesita para que ustedes sepan manejarse, y de última después terminar de capacitarse sobre la práctica, que es la idea, ¿no? Así que bueno, sigamos. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Creo que como son definiciones, todo bien por ahora, ¿no? Bien, sigamos viendo los elementos que encontramos en una base de datos. Lo que vamos a encontrar van a ser las entidades, que dice se define una entidad o instancia como una unidad de una base de datos que contiene información. Esta unidad es una representación dentro de la base de datos de un objeto, que puede ser persona, empresa, etcétera, del mundo real, y como tal posee ciertos atributos que la diferencian del resto de entidades. Nosotros ya vimos por ahí, se nos asemeja mucho a lo que trabajamos justamente con objetos en Java, ¿no? En la programación orientada a objetos. Y bueno, estas entidades, como las conocemos, ahora van a representar una tabla en nuestra base de datos. Vamos a ver qué es una tabla en nuestra base de datos. Luego nos va a interesar recopilar datos acerca de estas entidades, que vendría a ser para que nosotros por ahí nos acerquemos a lo que ya sabemos, los atributos, ¿no? De estos objetos. Y es un proceso de práctica donde podemos identificarla en una organización o empresa. Y bueno, acá tenemos diferentes entidades que, bueno, van a ser, que justamente nos dicen, ¿no? que funcionan por ahí como objetos, ¿no? Una entidad es una representación dentro de la base de datos de un objeto, así que bueno. Entonces aquí tenemos la entidad estudiante, la entidad materia, la entidad profesor y la entidad curso. Bueno, y justamente cada entidad va a tener sus atributos. Los atributos definen o identifican las características de entidad. Es el contenido de esta entidad.
Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos, numéricos, texto, fecha. Vamos a ver también qué tipo de atributos podemos llegar a tener, ¿no? Que serían los dominios. Así que bueno, acá entonces tenemos lo que es la entidad estudiante, que bueno, tiene atributos DNI, nombre, apellido, teléfono, fecha de nacimiento, y bueno, acá tenemos la otra entidad que es materia, que tiene nombre, grupo, créditos y el código. Pequeños ejemplos. Sigamos. Ahora vamos a entrar a ver lo que es el modelo relacional. El modelo relacional es un modelo muy simple y con sólidos fundamentos matemáticos basados en la teoría de conjuntos. Fue diseñado por, no me sale el nombre ahora, a ver, forma normal bueno, de Scott, en 1970, no me sale el nombre ahora. Boyce Scott creo que es, pero no estoy muy seguro, cualquier cosa googleen, donde dice que Scott argumenta que los datos deberían relacionarse mediante interrelaciones naturales, lógicas inherentes a los datos. Scott propuso un modelo simple de datos en el que todos aquellos se representan en tablas constituidas por filas y columnas. Entonces tenemos lo que es una relación. Las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas que crean utilizando sentencias de unión para recuperar los datos. Vamos a ver todo lo que es esto, ¿no? Una relación es un vínculo entre entidades. Es más que, bueno, acá me da un ejemplo, pero acá está mejor explicado, donde dice, entonces ahora todas las relaciones son lo mismo. No, gracias a que la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Definimos la cantidad de entidades en un conjunto de entidades que pueden asociarse con el número de entidades de otro conjunto a través del conjunto de relaciones. Bueno, y acá la cardinalidad nos dice que tenemos distintos tipos, ¿no? ¿Qué es lo que nos vendría a interesar? Más que nada. Tenemos el tipo 1 a 1, que dice 1 a 1, que es la cardinalidad máxima entre ambas direcciones es 1. Bueno, aquí está la representación. Tenemos la cardinalidad 1 a n, que sería 1 a muchos, donde dice que la cardinalidad máxima es una dirección, en una dirección, perdón, es 1 y en la otra es mucho, justamente. 1 a muchos. Y tenemos también de muchos a muchos, donde dice que la cardinalidad máxima en ambas direcciones es mucho, ¿no? Entonces, bueno, acá también tenemos un cuadrito donde dice 1, 1 y solo 1, 0, 1, 0, 1, n dice desde n hasta n, bueno, acá tenemos lo que es la multiplicidad y el significado, ¿no? Pero vengamos acá entonces, y acá me da un ejemplo donde tenemos una relación de muchos a muchos. Porque un estudiante, véanlo ustedes así, léanlo así, un estudiante puede cursar muchas materias, ¿verdad? Y una materia tiene muchos estudiantes, que tiene sentido. Un estudiante cursa muchas materias y una materia tiene varios estudiantes inscriptos. Cuando yo tengo una relación mucho a muchos, generalmente, no generalmente, yo tengo que romper esa relación muchos a muchos. Y como yo rompo esa relación muchos a muchos, lo que hago es crear otra entidad, otra tabla que vendría a ser, donde lo vamos a ver en la práctica. Bueno, acá en este caso rompe esa relación con esta nueva entidad que es matricular. Yo tengo esta entidad matriculada donde, bueno, rompemos esa relación de muchos a muchos. Lo vamos a ver en la práctica, así que quédense tranquilos, pero quédense que cuando yo tengo una relación de cardinalidad de muchos a muchos, yo tengo que romper esa relación con otra tabla, con otra entidad. Sigamos viendo entonces. Hola, profe. ¿Suena raro el micrófono? No me dijeron nada, a ver. Eh, ¿Sigue sonando raro? Si no, bueno, me cambio a ver. Esperen un momento.
Bien, bien, bien. ¿Ahora se escucha bien? ¿Se escucha mejor? Un poco mejor, bien, bien, bien. Sí, entonces son los auriculares. Bien, sigamos entonces. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, vimos que hay que romper la relación cuando son de muchos a muchos. Bueno, sigamos. A ver, voy a tener el chat acá por las dudas. Bien. Veamos entonces y sigamos con las definiciones. Dice, en informática o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos, implícitamente estructurados en una tabla. No puede haber un registro duplicado. Los datos deben ser diferentes en al menos uno de los campos. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo, número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Es cada una de las filas de una relación o tabla. Entonces, bueno, mucha teoría, pero veamos qué quiere decir esta teoría. Recuerden que yo habíamos dicho que teníamos justamente en esta, que una entidad ahora vendría a ser una tabla, en lo que es el concepto de base de datos. Bueno, entonces acá tenemos la tabla alumno, donde acá tenemos diferentes campos, ¿no? Tenemos el ID, el nombre, el apellido, el DNI, el teléfono, la dirección y la fecha de nacimiento. Nos dice que un registro va a ser llamado fila o tupla. Entonces, bueno, estos campos que está acá en esta fila va a ser justamente lo que es un registro. Un registro, bueno, entonces sabemos que y acá tenemos otra definición que dice que la cardinalidad va a ser el número de filas y el grado va a ser el número de los atributos, ¿no? Entonces, bueno, creo que se entiende bien esto. Esta parte creo que no hay ningún problema, para que vean más que nada, ¿no? Bueno, y aquí está lo que es el ID, que nos dice que, ¿dónde está que dice? En ocasiones, no, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Entonces esto, bueno, sería lo que es el campo clave, que para nosotros más adelante vamos a saber qué es la clave primaria. Entonces, bueno, sigamos a ver qué más tenemos. Bueno, veamos algunas características que debe tener una tabla en el modelo relacional. Bueno, dice, cada tabla debe contener un solo tipo de filas, es decir, todas las filas tienen la misma columna y formato. O sea que yo no puedo tener en esta una tupa que tenga una fila menos. En todo caso, el valor que tenga en esa tupa va a ser vacío. Pero en principio todas las filas tienen que tener la misma cantidad de columnas. Veamos acá a ver si puedo hacerlo. Entonces, a ver acá. Bien. Entonces, pongamos que yo tengo acá la tabla alumnos, ¿no? La tabla alumnos, donde, bueno, voy a tener el ID, voy a tener el nombre, vamos a poner algunos campos nomás, ¿no? El apellido y, bueno, el DNI. Esto es lo que me dice que cada tabla debe contener la misma cantidad de columnas, o sea, las tuplas que en ella estén, se me fue a ver, dice cada tabla debe contener un solo tipo de fila, es decir, todas las filas deben tener la misma cantidad de columnas. Entonces, bueno, yo acá puedo tener un ID igual a 1, nombre, bueno, DNI todos tienen, ¿no? Acá, a ver, ¿qué puede ser? Cantidad de materias. Entonces, bueno, el nombre, bueno, va a ser Jairo, el apellido es Pérez, el DNI, cualquier número. Y acá, bueno, cantidad de materias que cursa 2. Y acá voy a tener otro ID, voy a tener otro nombre, que va a ser Pablo. Y bueno, va a ser también Pérez, para ayudar, bueno, el DNI. Y acá, bueno, esta cantidad de materias, si bien puede estar vacío, pero igual sigue teniendo la misma cantidad de columnas, ¿no? Solamente que acá tengo un campo vacío. ¿Qué es lo que puedo tener? Puedo tener yo un campo nulo, pero siempre respetando que tenga la misma cantidad de columnas. Pareciera que no, pero este campo es un vacío. Tiene un campo vacío.
Bueno, entonces cada fila tiene que ser única, no puede haber filas duplicadas, también lo vamos a ver más adelante. El orden de las filas de la tabla es indiferente. Cada columna debe estar identificada por un nombre específico, que es justamente lo que lo vamos haciendo, ¿no? Miren acá, bueno, este tiene su nombre, su nombre, ID, nombre, apellido, DNI. Y acá donde dice que cada fila debe ser única, yo por lo menos en un campo tiene que ser distinto de otro. Por ejemplo, acá se diferencian, bueno, acá se diferencian con el nombre, con el apellido, todo. Con el apellido, no, perdón, pero con el ID, con el nombre. Entonces, tengo filas distintas. Cada columna, bueno, esto ya vimos, el orden de las columnas dentro de una tabla es indiferente. Cada columna debe extraer sus valores de un dominio. ¿Qué es lo que quiero decir con dominio? Sigamos acá, volvamos, disculpen que estoy yendo y volviendo. Cuando quiero decir un dominio va a ser, véanlo como el tipo de dato que va a aceptar. En este caso el ID va a ser un tipo de dato numérico, o sea, mi dominio va a ser numérico. Nombre puede ser un tipo de dato texto. Vamos a ver después cómo lo toma SQL al tipo de datos texto. Entonces, bueno, apellido y nombre van a ser el tipo de dato texto, DNI por ahí puede ser numérico, cantidad de materias numérico. Entonces, bueno, eso vendría a ser más que nada el dominio. Cada columna debe extraer sus valores de un dominio. Un mismo dominio podrá servir para definir los valores de varias columnas diferentes. Eso no nos compliquemos tanto, lo único que nos quiere decir por ahí no está claro, pero quiere decir que yo puedo tener el mismo tipo de dominio en diferentes columnas, ¿no? ¿Qué pasa acá? Jairo, el nombre, perdón, va a ser de tipo texto y el apellido también, y no hay nada de malo que pase eso. Entonces, bueno, eso es lo único que nos quiere decir acá, donde dice que un mismo dominio podrá servir para definir los valores de varias columnas diferentes. El valor de la intersección de cualquier fila y columna será un dato único. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Acá, por ahí sí necesitamos verlo un poco mejor. Dice que el valor individual de la intersección de cualquier fila y columna debe ser un dato único. Bueno, la intersección vendría a ser, bueno, la fila y cualquier columna tiene que ser un dato único. Como pueden ver, acá es Pablo. Yo no puedo tener acá en nombre Pablo López, porque tienen que ser datos atómicos. En todo caso, yo lo que tendría que tener es por ahí otra columna que me diga segundo nombre. Yo tendría otra columna que me diga segundo nombre. Segundo nombre. Y acá poner, y encima López no es ni un nombre, ¿no? No sé qué. Pablo, qué sé yo, Pablo Mauricio. Entonces yo acá, este Mauricio me iría acá y tendría que ir acá, en la columna segundo nombre. Bueno, acá, Mauricio. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener datos atómicos. Por eso es que me dice que la intersección de cualquier fila y columna será un único dato. ¿Se entiende eso de datos atómicos? Tiene que ser un único dato. No entiendo por qué no podría ir en la misma ubicación. Porque justamente yo tengo que tener datos atómicos. Yo tengo que tener datos atómicos. Entonces Pablo va a ser un solo dato. Yo si ya tengo acá, si yo tendría Mauricio acá en nombre, ya tendría dos datos, ya no sería un dato atómico, pues ya tendría Pablo Mauricio. Entonces lo correcto por ahí es poner en segundo nombre y crearse una columna nueva acá, o sea, correr todo esto a la derecha y crearse una columna donde diga segundo nombre. Y los que no tengan segundo nombre, directamente poner vacío. Por ejemplo, acá, ¿qué pasó? Por ejemplo, acá, creo que Mauricio era de Pablo, ¿no? Entonces por ahí Jairo no tiene segundo nombre, entonces acá Jairo iría con vacío. Lo mismo pasaría, pero en una celda de texto no le veo utilidad de separarlo. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y te doy un ejemplo más claro todavía. Yo por ahí, si tuviese una dirección, por ejemplo, cada alumno tiene su dirección, tiene su dirección. Entonces, bueno, una dirección puede ser, qué sé yo, calle tanto, cualquier calle, bueno, el nombre de la calle, y el número. Entonces, bueno, acá yo no tendría tampoco dato atómico, porque tengo el nombre de la calle y tengo el número.
Entonces yo puedo poner acá la dirección que sea, incluso esto después lo vamos a ver, podríamos separar en otra tabla y poner la dirección y en otro el número. No sé si se entendió esto de la dirección calle-nombre. Ustedes por ahora quédense con que tenemos que tener datos atómicos. ¿Qué dice ahí Lucho? Dice, se intenta dar orden a la base de datos con los datos debidamente separados, se puede puntualizar en los filtros, por así decirlo. Vamos a ver que más adelante lo que quiere decir Lucho, pero dentro de todo estaría bien. Pero se entiende que yo tengo que tener datos atómicos porque el valor individual de la intersección con cualquier fila o columna debe ser un único dato. Entonces, bueno. Por ejemplo, acá en esto creo que de dirección se entiende un poco más, ¿no? Pues yo podría tener nombre de la calle y tendría, por ejemplo, un número de casa. Entonces, bueno, acá separo todo esto. Pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos. Es más, traigo un poco de material extra, así que no se preocupen. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Bueno, y vamos a ver ahora qué vamos a encontrar dentro de las tuplas. Dentro de las tuplas podemos encontrar algunas otras cosas más, que es justamente lo que decía, ¿no? El valor nulo, que es el valor de un atributo en una tupla si el atributo es inaplicable o su valor es desconocido. Por ejemplo, puede existir un registro donde el valor de una columna no existe y queda como un valor nulo. La clave, pero sabemos lo que es una clave, es un conjunto mínimo de atributos que identifique unívocamente a cada tupla. En la relación puede haber varias claves, se llama clave principal a aquella que se selecciona como la clave de la relación. Vamos a ver también lo que es una clave externa, es un atributo o conjunto de atributos en una relación que es una clave en otra o en la misma relación. Esto también lo vamos a ver y va a quedar un poco mejor con la práctica. Y bueno, vamos a tener algunas restricciones, que es una regla que limita los valores de los datos contenidos en la base de datos, es un modelo relacional de COT. El modelo relacional de COT incluye varias restricciones para verificar la validez de los datos, donde dice la integridad de la entidad. El atributo que es clave de una fila en una relación no puede tener el valor nulo, por lo que, bueno, la clave primaria o la clave, ninguna clave primaria va a tener un valor nulo, ¿no? Que es lo que nos quiere decir acá. Y bueno, nos dice la integridad referencial, que dice el valor de una clave externa, o es nulo o debe ser un valor real de una clave en otra relación. Y también tenemos la dependencia funcional, que dice, este concepto se refiere a que todos los valores de los atributos de un registro tienen que estar referenciados o tener una dependencia con el atributo seleccionado como la clave primaria. Así que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Es más, ahora vamos a abrir más adelante un Excel y lo vamos a trabajar. Bien, sigamos entonces. Y bueno, ahora lo que vamos a entrar va a ser a lo que es el sistema gestor de base de datos. Y como yo ya les dije, el sistema gestor de base de datos justamente lo que va a hacer es gestionar la base de datos, ¿no? Que nos dice que es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguaje, etcétera, que suministra tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o al administrador de la base de datos los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad. Bueno, ahí está Cristina, así que bueno, responde a la encuesta. Está pasando les cuenta para conocer la experiencia en el curso, así que bueno, si quieren les dejo 5 minutitos, así la hacen ahora en clase. Nos tomamos 5 minutitos, como dice ahí, y la realizamos y volvemos entonces 55. No de nada. Así que bueno, completemos ahora y volvemos y 55.
Perfecto, sí.
Perfecto, volvimos. Bien, ¿ya respondieron todos? Bien, perfecto. Bien, 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 bien. Sigamos entonces con la clase, para que después podamos ver la práctica y veamos todos estos temas. Sí, a ver, no puedo bajar el chat, ahí está. Bien, entonces vamos a ver lo que es el sistema gestor de base de datos. Yo le estuve diciendo por ahí que el sistema justamente era el que gestionaba la base de datos, pero que no lo podíamos ver, ¿no? Era un programa que nosotros no lo podíamos ver. Además, si ustedes cuando se van a instalar ahora MySQL, que es el sistema gestor de base de datos, ustedes pues seguramente lo van a querer buscar y no lo van a poder encontrar, ¿no? Porque no es como Eclipse que yo lo puedo levantar, lo puedo correr ni nada. Entonces, bueno, ya di la definición y más que nada que es justamente el que gestiona la base de datos, ¿no? Para atraer de ella los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad, confidencialidad y la seguridad. Entonces, bueno, acá tenemos distintos sistemas gestores de base de datos, como puede ser MySQL, SQLite, que SQLite generalmente está orientado más para dispositivos móviles. Bueno, tenemos Cassandra, tenemos MongoDB y Oracle, ¿no? Entonces, bueno, sigamos un poco. Y bueno, vamos a ver entonces las funciones de un sistema de gestión de base de datos, que función de descripción o definición. Mediante esta función el administrador especificará los elementos que integran la base de datos, su estructura y las relaciones que existen entre ellos, las reglas de integridad semántica, así como las características de tipo físico y las vistas lógicas de los usuarios. El diseñador utiliza esta función mediante el lenguaje de definición o descripción de datos, en adelante LDD, de tal forma que define las tres estructuras de datos: externa, lógica, global e interna, ¿no? Más adelante vamos a ver esto. También tenemos la función de manipulación. Mediante ella se pueden realizar las operaciones de búsqueda, añadir, suprimir y modificar los datos de la base de datos, siempre según las especificaciones y las normas de seguridad previstas por el administrador. Bueno, esta función se realiza con el lenguaje de manipulación de datos LMD, que facilita las técnicas necesarias para la realización de estas actividades. Y también la función de utilización, que también llamada de control, reúne toda la interfaz que utilizan los distintos usuarios y proporciona al administrador un conjunto de procedimientos para mantener el control, la integridad y la seguridad de la base de datos. Esta función se realiza con el lenguaje de control de datos en adelante LCD. Entonces, bueno, acá tenemos diferentes lenguajes, que tenemos el lenguaje de descripción de los datos LDD, mediante el cual se estructura lógica global, externa e interna. Tenemos el lenguaje de manipulación de datos LMD, que hará posible todas las operaciones de selección, borrado, modificación e inserción de datos. Pueden ser procedimientos de cuarta generación, y bueno, esto es un poco de teoría, ¿no? Y tenemos el lenguaje de control de datos, LSD, con el cual se controlarán los temas referentes a la seguridad y administración de la base de datos. Nosotros vamos a abordar el lenguaje SQL, que el lenguaje SQL, por ejemplo, si podemos ver acá, tiene distintos comandos. El tiempo de... A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Ahora se escucha? Bien, perfecto. Qué raro, se desconectó. Volvamos entonces, ¿dónde nos quedamos? Acá. En el sistema de gestor de base de datos. Como dije, el sistema de gestor de base de datos no es más que el que va a gestionar la base de datos. Acá lo dice
que provee a los analistas, programadores o al administrador de la base de datos los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base. Entonces, bueno, eso es lo que vendría a ser el sistema gestor de base de datos, que es un programa, por así decirlo, es un programa que nosotros no lo vamos a poder ver. Él gestiona la base de datos, pero nosotros no lo vamos a poder ver. Bueno, y acá tenemos diferentes sistemas de gestores de base de datos. Tenemos el MySQL, tenemos el SQLite, que está para dispositivos móviles, tenemos Cassandra, tenemos MongoDB y Oracle, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar con MySQL. Bueno, vamos a ver las funciones de un sistema de gestión de base de datos. Tenemos la función de descripción o definición. Acá esto es un poco más que nada de teoría, pero vamos a leerla. Mediante esta función, el administrador especificará los elementos que integran la base de datos, su estructura y las relaciones que existen entre ellos. Las reglas de integridad semántica, así como las características de tipo físico y las vistas lógicas de los usuarios. El diseñador utiliza esta función mediante el lenguaje de definición o descripción de datos en adelante LDD, de tal forma que defina las tres estructuras de datos: externa, lógica global e interna. También tenemos la función de manipulación, dice mediante ella se pueden realizar las operaciones de buscar, añadir, suprimir y modificar los datos de la base de datos, siempre según las especificaciones y las normas de seguridad previstas por el administrador. Esta función se realiza con el lenguaje de manipulación de datos LMD, que facilita las técnicas necesarias para la realización de estas actividades. Y también tenemos la función de utilización, también llamada de control, que reúne toda la interfaz que utilizan los distintos usuarios y proporciona al administrador un conjunto de procedimientos para mantener el control, la integridad y la seguridad de la base de datos. Esta función se realiza con el lenguaje de control de datos en adelante LCD. Bueno, y acá nosotros tenemos entonces diferentes lenguajes, que justamente un poco lo que está anteriormente, pero lo que a nosotros nos interesa es el lenguaje SQL, ¿no? Esto es un poco de teoría, ustedes lo pueden ver, pero nosotros vamos a abordar el lenguaje SQL, que vamos a ver qué es lo que tiene el SQL, ¿no? SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, en español, perdón, lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Una de las principales características es el manejo de álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como realizar cambios en ella. Los comandos de SQL son sentencias que se pueden utilizar para diferentes tareas y están divididos en 4 grupos: DDL, DML, DCL y TCL. Nos concentraremos en DDL y DML. Que acá, bueno, tenemos un cuadro que nos dice, ¿no?, el lenguaje SQL, y bueno, tenemos los comandos DDL. Que, bueno, nos dice el comando DDL, que lenguaje de definición de datos para justamente la creación, modificación y eliminación de estructuras y objetos de la base de datos. Que luego tenemos los comandos create, drop y alter, que justamente acá tenemos la descripción, que create utiliza para crear nuevas tablas, campos e índice, y justamente también este comando create lo vamos a utilizar para crear la base de datos, ¿no? Después tenemos el comando drop, que almacena en texto en formato binario, bueno, pero lo que hace es empleado para eliminar tablas e índices, y también yo puedo eliminar con este comando toda la base de datos. También tenemos el comando alter, que utiliza para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Y acá tenemos un ejemplo de estos comandos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos creando una tabla clientes, create table clientes. Aquí estamos modificando una tabla donde vamos a agregar un campo que va a ser edad de tipo entero y que no va a tener valores negativos, ¿no? Entonces, bueno, alter table alumnos, donde yo le agrego el campo edad de tipo entero. Y acá, con este comando drop table, y le paso la tabla. Vieron que acá le paso la tabla, ¿no? También.
create table y le paso el nombre a la tabla, cómo quiero que se va a llamar la que voy a crear. Acá estoy modificando esta tabla alumnos y acá estoy directamente borrando esta tabla alumnos con el comando drop, que justamente está empleado para eliminar tablas e índices. Yo con el comando drop también podría eliminar la base de datos completa. Bueno, acá tenemos un meme que dice, este botón se borra toda la base de datos. Si bien acá no está borrando toda la base de datos, está borrando solamente una tabla, para el meme es válido porque yo con el drop también puedo borrar una base de datos completa, ¿no? El comando sería drop database y bueno, le paso el nombre de la base que yo quiero borrar. ¿Qué más? Y ustedes dirán, bueno, profe, pero por ahí una base de datos puede estar constituida por una sola tabla. A mi entender, aquí acá vamos a lo que son las definiciones, a mi entender, una base de datos, como dice, un conjunto de datos relacionados. Entonces, yo si tengo una sola tabla, para mí no es una base de datos. Pero bueno, a mi entender, ¿no? A mi entender, entonces, si aunque yo tuviese una sola tabla que sería alumnos, no sería una base de datos, porque tendría que tener, a mi entender, más de una tabla porque tienen que estar justamente relacionados. Pero bueno, sigamos. Lo vamos a ver eso en la práctica, así que no se preocupen. Otros comandos que tenemos dentro del lenguaje SQL, que es el comando DML, donde bueno, acá tenemos los comandos que es select, insert, update y delete, que bueno, el select es utilizado para consultar el registro de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Y acá es donde por ahí yo quizás di mal el ejemplo, volviendo me doy cuenta, y tenía razón, no sé quién era el que había preguntado, que con el nombre, ¿por qué el tipo de dato del nombre tenía que ser atómico en el segundo nombre? Si bien sería una buena práctica, pero no tendría problemas yo en ese caso de que tenga el primero y el segundo nombre juntos, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que tener datos atómicos? Porque, por ejemplo, si vamos con el tema de apellido, que ahí está un poco más claro. A ver, volvamos ya que estamos. Acá, si yo tengo, por ahí tengo dos apellidos, entonces esto borremos, pongamos que en este caso no hay problema de que yo tenga el segundo nombre directamente acá en la tabla nombre, en el campo nombre, perdón, entonces acá yo no tendría problema de que acá vaya un Mauricio. Si bien es una buena práctica separarla para que sean atómicos, pero en apellido, ¿qué pasa con apellido? Pero yo tengo Pérez y segundo apellido que sería el apellido materno, paterno del padre, que sería López, ¿no? Entonces tendría Pérez y López. Y ahora yo con este comando select quiero traer todos los datos de todos los alumnos que tengan apellido López. Entonces yo acá, si yo busco por López, acá si busco un apellido, acá va a ser Pérez López. Entonces por ahí, acá en esta columna, acá sí tendría que separar en apellido materno y apellido paterno. Porque entonces yo le diría, bueno, que busquen los dos, ¿no? En apellido materno o paterno, pero que busque López solo. ¿Se entiende un poco ahí mejor por qué decía que los datos tendrían que ser atómicos? Con este ejemplo del apellido del padre y de la madre, porque si yo quiero ahora traer entonces con este select que dice que utilizado para consultar el registro de la base de datos que satisfagan un criterio determinado, entonces yo le puedo poner que traiga todos los alumnos que tengan de apellido López. Entonces por ahí es necesario que el apellido sea un dato atómico, ¿no? Y si tendría dos campos, apellido paterno y apellido de la madre. Bueno, sigamos. Otro comando que tengo es el insert, que la descripción me dice que he utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación. Vamos a ver esto. El update, que bueno, que dice que he utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados, y delete, que he utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos. Entonces, bueno, esto ahí lo damos y en la próxima clase lo vamos a hacer prácticas. Es más, hay un TP completo de donde hay que hacer consultas y todo, así que bueno, donde nos quedamos. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Acá, bueno, trae select, con el asterisco trae todos los campos,
sea, estaría trayendo todas las columnas, trae tanto el ID, el nombre, el apellido, el DNI, la cantidad de materia, la dirección, con el asterisco, porque yo puedo especificar, ¿no? Pero ahí no quiero que traiga todos los datos, solamente quiero que traiga el nombre y el apellido. Entonces yo podría decir select, nombre, coma, apellido de, bueno, en este caso la tabla coche no tiene nombre y apellido, ¿no? Pero en nuestra tabla sería alumnos. Entonces, bueno, acá en este caso, este select asterisco está trayendo todas las columnas que tenga esta tabla coches. Y acá orden byte, esto lo ordena por la marca y el modelo, lo va a ordenar alfabéticamente. Vamos a ver esto en la práctica. Acá tenemos otro ejemplo del comando insert, donde dice inserta dentro de la tabla, bueno, acá le paso el nombre de la tabla, y los valores, ¿no? Esta es una forma de hacerlo, o la forma que a mí me gusta es esta, ¿no? Insert dentro de la tabla, el nombre de la tabla, los valores, y le paso los valores que yo quiero insertar. Son las dos formas, y bueno. Acá tengo también el comando de actualizar, update, el nombre de la tabla, donde le digo que yo modifique este campo, ¿no? Y acá, bueno, lo modifico, y acá, bueno, el where va a ser una condición, donde va a decir justamente que cuando yo le dije anteriormente que puedo traer solamente los apellidos que sean López, bueno, acá dice que modifique este valor de la tabla, pero solamente de los que en el file 2 sea valor igual a n. Entonces, bueno, solamente entonces esos registros van a modificar. Y bueno, el delete from, bueno, acá dice que borra de mi tabla solo los valores que son los registros que tenga que la columna 2 sea igual a n. Esto lo vamos a ver en la práctica, así que quédense tranquilos, pero para que vayan viendo. Bueno, vamos a ver el lenguaje SQL de las cláusulas y el orden de uso. Bueno, y acá está un poco mejor explicado, ¿no? Tenemos el from, utilizado para especificar la tabla de la cual se va a seleccionar los registros. Por eso hacemos nosotros acá el select from, o sea, de qué tabla. Acá el where, que es utilizada para especificar las condiciones que debe reunir los registros que se van a seleccionar. Tenemos el group byte, que es utilizada para separar los registros seleccionados en un grupo específico. Todo esto lo vamos a ver, ¿no? El habit, que es utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo, y el orden byte, que es utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Por lo menos una idea. Yo creo que esto en la práctica lo vamos a ver y va a quedar todavía más claro, ¿no? Así que no tengan miedo. Y cualquier cosa, si no se escuchan, me dicen, ¿no? Porque por ahí yo estoy hablando y no están escuchando nada. Bueno, entonces acá tenemos una imagen donde, bueno, select, lista de selección, de origen de los datos. Bueno, y acá más que nada nos está dando una imagen que es un repaso de todo esto, ¿no? Para que lo vean. Y acá, bueno, tengo otra imagen que le puse yo, comando básico de SQL que debes conocer, el select, insert, create, update, delete y el alter. Bueno, que estos comandos, como repito, lo vamos a ver en la práctica, así que por ahora es bueno que lo sepamos, pero que sepamos qué hace y entendamos la teoría, ¿no? Porque la práctica lo vamos a ver en su momento, pero lo que es la teoría o qué es lo que hace, sí tenemos que entenderlo ahora. Acá tenemos también una imagen que, bueno, que va separando los comandos de SQL, como vimos, DDL, el DCL, bueno, una imagen más de la teoría que vimos, ¿no? Así que bueno. Y ahora vamos a entrar a nuestro sistema de gestor de base de datos, que es con el cual vamos a trabajar nosotros. Que vamos a ver entonces nosotros vamos a trabajar primero que nada con MySQL. Y vamos a ver entonces qué es MySQL. Es el motor de base de datos de código abierto más popular del mundo, con más de 15 millones de instalaciones estimadas y decenas de miles de descargas cada día. MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares como Wikipedia, Google, aunque no para búsquedas, Facebook, Twitter, YouTube y bueno, un montón más, ¿no? Acá tenemos solamente algunas. Bueno, cuenta con un rendimiento y la habilidad para satisfacer la necesidad de las aplicaciones más exigentes como telecomunicaciones y seguridad, y bueno, es parte de la gama LAMP de código abierto, por lo que Linux, Apache, MySQL, PageMin,
Python que la utilizaron millones de personas y se distribuye con miles de aplicaciones diariamente. Esto es un poco de teoría para que sepan sobre el motor sobre el sistema de gestión de base de datos que nosotros vamos a trabajar, que es el motor, ¿no? Y bueno, acá seguimos con un poco de teoría, que es por qué utilizar MySQL. MySQL es la base de datos elegida para la última generación de aplicaciones de base de datos que incluye aplicaciones web, de nube y SAS 9. Bueno, esto es un poco teórico. 9 de las 10 propiedades web más importantes del mundo, como Facebook, Google, YouTube, confían en MySQL. MySQL cuenta con soporte de clase mundial, soporte de producción global disponible en 29 idiomas, las 24 horas del día todos los días, soporte ilimitado de incidentes, base de conocimiento, actualizaciones de versión mayores y menores. O sea que no es que va dejando las últimas versiones y no actualiza, ¿no? Va actualizando todo. Entonces, ¿qué más tenemos? Corrección de errores y parches directos que se integran y se mantienen en versiones posteriores de MySQL, soporte consultivo de MySQL, bueno, el SaaS, que es el software como servicio, ¿no? Un poco teórico, bueno, alto rendimiento y escalabilidad, que dice MySQL es conocido por su capacidad para ejecutarse y para escalar horizontalmente a través del hardware de consumo. Esto la ha convertido en la base de datos elegida para la mayoría de las aplicaciones de rendimiento exigente y las propiedades web más grandes, como Facebook, que cuenta con miles de servidores MySQL y ha escalado a MySQL para administrar más de 1.000 millones de usuarios activos. Entonces, un poco de teoría para que tengan en cuenta. Y bueno, acá seguimos el por qué vamos a utilizar en este curso MySQL, que es la reducción de costo por licencia. La rentabilidad de MySQL se muestra claramente en los análisis cuantitativos. Es una comparación de los costos totales durante un periodo de 3 años. MySQL es un 90% más barato que Microsoft SQL Server y Sybase Ace, ¿no? Seguramente. Y bueno, protección de datos y seguridad, que bueno, MySQL soporta para transacciones el motor de almacenamiento para soporte para transacciones. El motor de almacenamiento para transacciones 1DB garantiza la integridad de los datos y proporciona transacciones en cumplimiento con ASID. También tenemos el respaldo en línea, MySQL Enterprise Backup realiza una copia de seguridad en línea o directa sin bloqueo de su base de datos MySQL, restaurando sus datos de una manera segura a partir de una copia de seguridad completa. Tenemos también autenticación externa. MySQL Enterprise Security proporciona módulos de autenticación externos listos para usar que se integran fácilmente con otras infraestructuras de seguridad. Tenemos la auditoría. MySQL Enterprise Audit ayuda a las organizaciones a implementar mayores controles de seguridad y satisfacer el cumplimiento normativo para producir una pista de auditoría de información, para saber quién hace con cuál parte de los datos, perdón ahí, ¿no? Y bueno, reducción de costo, tiempo y recursos. Mediante el uso de MySQL, los proveedores pueden dedicar menos recursos a la base de datos de su producción y más hacia la mejora y la diferenciación de sus productos. Bueno, ahí tenemos un montón de por qué vamos a utilizar MySQL, que es un poco teórico, ¿no? Y bueno, acá tenemos las empresas que utilizan MySQL, que ya vimos que algunos son como Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, bueno, y un montón más, ¿no? Bien, acá tenemos un poco el meme que dice, ¿tú por qué estás aquí? Bueno, uso Excel como base de datos. Bueno, antiguamente se utilizaba Excel como base de datos, ¿no? Hoy es como algo que no debería hacerse, es como un error, más que un error, pero eso justamente se asusta. Así que bien, después de tener clara la teoría, ya estamos listos para ponernos manos a la obra. Recuerda siempre repasar y volver a revisar los conceptos. En este tema es muy importante. Bueno, si bien esto es un poco teórico, estaría bueno que lo sepan.
un poco teórico, y lo que nos importa a nosotros es lo que viene ahora, ¿no? Que es cómo descargar MySQL. Acá tenemos un tutorial bastante, la verdad, bastante bueno, y no creo que tengan problemas como, porque este está un poco más actualizado, como pasó en Eclipse, así que en principio lo que tendrían que hacer es seguir todos los pasos que dice acá, ¿no? Que vamos a ver, y dice, a ver si puedo. Ahí está un poco mejor. Sí, lo primero que tendremos que hacer, por supuesto, es instalar la herramienta principal, que es el motor de base de datos, y también vamos a aprovechar para instalar el cliente para la gestión de base de datos. El cliente para la gestión de base de datos va a ser lo que es el MySQL Workbench. Para descargarlo tendremos que dirigirnos a su sitio oficial de descarga, que acá lo tenemos. Así que bueno, luego tendremos que dirigirnos a la zona inferior de la nueva página y seleccionar la plataforma en la que deseamos instalar MySQL. Por supuesto será Windows, ¿no? Y acá por supuesto no, porque yo tranquilamente estoy en Linux, así que no se preocupen los que por ahí tienen Linux. Es más, creo que si, lo pueden hacer a través de comandos, así que si por ahí buscan, hay un montón de tutoriales en YouTube donde por comando, y creo que sale un poco más fácil, ¿no? Luego tendremos que pulsar sobre la opción principal de MySQL Installer for Windows. Bueno, aquí nos da una imagen de qué es lo que tenemos que seguir, ¿no? Y aquí están, dependiendo si tenemos 64 bits o 32 bits, ¿no? Así que bueno, en eso no habría problema. A ver si yo le doy clic. Bueno, acá justamente automáticamente a mí me sale que es para Linux, porque yo tengo Linux. Entonces, bueno, pero acá tenemos para Windows, ¿no? Tenemos para Windows, que es lo que les saldría a ustedes. Y bueno, acá les daría la versión que quieren instalar y la descargan, ¿no? Una vez que la descarguen, vamos a ver qué es lo que nos dice que tenemos que seguir. Ahora tendremos una página muy similar a la anterior, donde tendremos que seleccionar de nuevo el tipo de sistema que tenemos y pulsaremos sobre Windows 8632 bits. Bueno, eso dependiendo de lo que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, la diferencia entre las dos versiones es que en una descargaremos los ficheros de internet durante la instalación y la otra será un paquete completo. Bueno, ustedes van a descargar seguramente el paquete completo, porque creo que el paquete completo viene ya con el MySQL Workbench. Así que bueno, le damos un poco acá, dice, antes de comenzar la descarga, esto creo que dependiendo de su sistema operativo automáticamente se los pone solo, así que no tengan miedo, ¿no? Antes de comenzar la descarga nos aparecerá una página para que nos suscribamos o iniciemos sesión. En principio no es necesario hacer esto, por lo que vamos al enlace de la zona inferior y pulsamos sobre él. Así que bueno, ya saben. Una vez descargado el paquete, procederemos a su ejecución para que dé comienzo el asistente de instalación. ¿Cómo queremos instalar tanto? Acá es lo que me interesa. ¿Cómo queremos instalar tanto el server como el Workbench? Podremos optar por dos posibilidades. Pulsar sobre el Developer Default, que instalará automáticamente todo lo necesario para la creación y gestión de las bases de datos. Para usuarios que estén recién comenzando, como ustedes, recomendamos esta opción, ¿no? Entonces, acá y esto automáticamente, por lo que dice acá, le va a instalar el MySQL Workbench. Entonces ya no tendrían que instalar por aparte de MySQL Workbench, ¿no? Así que un golazo, ponen ahí, ponen Next y listo. Cuando tengamos los paquetes elegidos, tanto en el método anterior como en este, pulsaremos Next y luego en la siguiente pantalla vamos a pulsar a ejecutar o a instalar, ¿no? Para prácticamente todas las aplicaciones será necesario tener el paquete de Visual C++, bueno, que justamente esto viene con la instalación, aunque este se instalará automáticamente, bien. Así que bueno, acá voy a dar acepto todos los términos y una instalación normal, ¿no? Le doy a instalar. La preparación para la instalación del paquete comenzará hasta que nos aparezca todo como INSL done. Como veremos, Visual Studio no se ha instalado y esto se debe a que también necesitaremos tener el paquete en Microsoft previamente instalado en el equipo. Bueno, acá lo único que tengo que hacer es pulsar Next para que se termine de instalar esto que necesita también, que el Microsoft Visual C++ y todo eso. Bueno, en este paso ya sí efectuaremos en proceso de instalación, nos aparecerá antes un mensaje emergente en el que simplemente pulsaremos Yes para continuar y bueno, seguidamente aparecerá una lista de los programas que se van a instalar, ¿no? Y acá, bueno, es todo lo que se va a instalar, el servidor, el MySQL Workbench,
Así que bueno, todo lo que es necesario que tengamos, ¿no? Y entonces le doy a ejecutar y listo. Finalmente la instalación de los módulos será turno de proceder a una configuración inicial antes de ejecutar los correspondientes servicios. Pulsaremos Next y elegiremos la primera opción, que es esta, ¿no? Eligen esto y creo que no hay ninguna otra cosa que tengan que configurar. A ver, la siguiente pantalla es importante ya que necesitaremos configurar algunos parámetros como el tipo de equipo que tendremos para SQL, además los protocolos y puertos TCP, por ende se efectuarán las conexiones remotas al servidor. Bueno, usted le dan a Next y veamos qué aparece en esta pantalla, a ver si les puedo ayudar. Dice, la siguiente opción que tendremos que elegir es la, bueno, acá nos dice todo, así que sinceramente hay que seguir los pasos del puerto TCP que utilizaremos para conexiones remotas. Por defecto es el 3306. La opción que marquemos aquí será el puerto que tendremos que abrir en nuestro router para establecer las conexiones remotas. Y bueno, aquí está, tienen que seguir básicamente lo que pone él, lo mismo. El resto de opciones recomendamos dejarlas así, por defecto tal y como están. Así que bueno, esto lo hacen tal como está acá en la imagen. Ponen TCP/IP 3306, protocolo 33060, bueno. Así que bueno. Y a continuación debemos elegir la contraseña para conectarnos en el servidor SQL. Esta configuración la podemos modificar en cualquier momento desde el propio servidor. No será necesario definir un usuario específico para administrar la base de datos, ya que por defecto será la del usuario root. Así que bueno, si ustedes quieren, pueden crearse un nuevo usuario o si no quieren trabajar con el usuario root. El usuario root es el usuario root y la contraseña creo que es vacía. Finalmente configuraremos el nombre del servicio para MySQL y las preferencias generales en cuanto al inicio del dominio y el uso de la cuenta de usuario. Bueno, esto lo ponen tal como está. Lo único que sí ponen el nombre del servicio que ustedes le quieran dar. Para finalizar, en la última pantalla pulsaremos en ejecutarse y justamente esto va a hacer que se ejecute los servicios correspondientes. Todo debería de haberse instalado correctamente. En caso de no ser así, veremos una X roja en el elemento de la lista y tendremos que ver el tipo de error que nos tira, ¿no? Para saber más información. Acá yo les aconsejo que traten de instalarlo ustedes y vayan a clase consulta. Porque ahí recuerden que los profes están uno por uno y van instalando, porque si yo lo hago, no termino más con la clase, ¿no? Así que bueno, clase consulta ahí, pero creo que todos van a poder. Así que bueno. Luego hemos instalado todos los elementos extra como los ejemplos, también necesitaremos configurarlo. Lo único que tenemos que hacer será conectar con el servidor mediante el usuario root y la contraseña que ya hemos definido anteriormente. Bueno, y lo único que siguen los pasos de esto, de acá, le va a salir si la conexión le va a salir tildado en verde, si no, bueno, o cambiarán la contraseña o no se acuerdan la contraseña. Si no, la contraseña root es vacío, creo. Sí, es vacío. Bien, y si una vez que hemos terminado todo, si durante el proceso hemos también instalado qué es lo que vamos a hacer, instalar el cliente gráfico MySQL Workbench. Recuerden que cuando ustedes le dan en la instalación estándar, automáticamente también se va a instalar el Workbench. Entonces, este también, porque usted le dieron a ejecutar, también se va a levantar, ¿no? Por defecto no aparecerá el enlace de conexión a nuestro propio equipo, que es el servicio local, el servidor local, donde tendremos instalado el server. Vamos a suponer que no tenemos creada ninguna conexión, así que vamos a ver cómo configurar una. Lo único que tenemos que hacer es en el botón de más acá. Si bien acá ya tenemos una conexión con nuestro servidor local, si nosotros por ahí queremos hacer otra conexión, le damos al botón más. Y acá lo único que tenemos que seguir es los pasos, ¿no? Ahora la ventana que se nos abre tendremos que colocar los siguientes parámetros. Un nombre para la conexión, le damos un nombre, cualquiera. Elegir como protocolo estándar el TCP/IP, esto sí. Bueno, acá esto va a ser, esto lo dejan tal como está, porque va a ser el servidor nuestro, el local, el de nuestra computadora. Esto también lo dejan el puerto, también lo dejan tal como está. El nombre del usuario, bueno, eso también, si ustedes se crearon un usuario, ponen obviamente el nombre de su usuario, si no, ponen el usuario root, ¿no? Y bueno, cuando está todo listo ya, le dan a OK. Y automáticamente se le va
abrir y van a poder entrar. En la ventana principal de MySQL aparecerá la nueva conexión creada y bueno, y ustedes le van a dar clic a esa conexión y bueno, como le ingresaron, dependiendo qué usuario, le va a pedir, si ustedes pusieron el usuario que crearon, le va a pedir la contraseña antes de entrar, ¿no? Y bueno, este ha sido el procedimiento de instalación. Lo único que tienen que hacer es instalarlo. Para la próxima clase, conmigo vamos a ver y vamos a explorar lo que es el MySQL Workbench. Pero por ahora lo único que le pedimos es que lo instalen. Y bueno, si todo sale bien en tu cara cuando conectas a la base de datos, que todavía no lo vamos a hacer. Recuerden que me interesa que por ahora esté solamente todo instalado. Para la próxima clase vamos a ver cómo funciona y todo eso. Bien, ahora vamos a ver un poco de práctica. A ver, vamos a retomar. Entonces ya sabemos por qué los datos por ahí tienen que ser atómicos con esto del apellido. Porque si yo quisiera traer, por ejemplo, yo quiero traer todos los apellidos que tengan, todos los alumnos que tengan el apellido Pérez, yo en este caso, SQL me va a decir, no, este es Pérez López, entonces no me lo va a reconocer, y sin embargo, Jairo Mauricio tiene el apellido, ya sea por parte de la madre o del padre, Pérez, ¿no? Entonces también tendría que traerlo. Por ejemplo, yo sí, y bueno, ¿qué más otro? Bien, esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, esto no, esto lo vamos a ver. Acá, cuando le di la definición, acá al principio nomás, le dije que los datos tenían que ser persistentes, o sea que el dato tenía que ser de naturaleza no transitoria. Y vamos a ver, y acá decía que la base de datos es un conjunto de datos persistentes relacionados entre sí. Vamos a ver qué es un dato persistente. Yo acá puedo tener, borremos esto, si yo pongo acá edad, y acá le pongo la edad de cada uno, ¿no? 22 y 23. ¿Para ustedes la edad es un dato persistente o no? ¿Qué dicen ustedes? Recordando la definición de dato persistente, ¿no? Que dice que dato persistente es un dato que tiene una naturaleza no transitoria y que por lo tanto debe ser almacenado. Entonces, si ahora ustedes ya saben la definición de dato persistente, ¿ustedes creen que la edad es un dato persistente que tiene una naturaleza no transitoria? ¿Qué dicen ustedes? A ver, digan sí o no. ¿Qué dicen? ¿No? Algunos dicen sí, otros dicen no. Bueno, la respuesta correcta es no. ¿Por qué? Porque la edad sí tiene, justamente no cumple con la definición de decir que tiene una naturaleza no transitoria. ¿Por qué? Porque va cambiando año a año, ¿o no? Año a año mi edad se va modificando. Y si bien justamente yo puedo modificar un campo acá de la base de datos, lo correcto es que mis datos sean no persistentes, que lo tenga que cambiar yo porque quiera justamente cambiarlos, no porque pasan años y sí o sí los tengo que cambiar. Entonces, bueno, lo que tendría que tener acá sería la fecha de nacimiento, porque yo a través de la fecha de nacimiento puedo conseguir mi edad. Porque yo a través de la fecha de nacimiento hago, bueno, el año de hoy menos el año de nacimiento y obtengo la edad, ¿no? Claro, se puede calcular la edad exactamente. Entonces, con fecha de nacimiento, esto sería un dato de no transitorio, porque siempre va a ser 1988 y acá 1997. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que es un dato persistente y bueno, ¿qué más tenemos? Esto de cómo crear cómo hacer un buen modelo de una base de datos, cómo diseñar bien una base de datos, se llama el proceso de normalización. Nosotros no lo vimos en teoría porque por lo general sería para una clase o dos por ahí, pero bueno, está para que ustedes se googleen o busquen y porque recuerden que yo antes de plasmar esto a lo que sería el MySQL Workbench o crear en el sistema de gestor de base de datos, mi base de datos, yo primero tendría que diseñarlo, ¿no? Tendría que agarrar un lápiz, un papel y hacer el modelo relacional que me decían acá, ¿no? Modelo entidad-relación, que ¿dónde está? Acá. Tendría que ser el modelo entidad-relación. Y por ahí esto lo vimos muy por arriba, así que bueno, lo voy a explicar un poco. Y también tengo lo que sería
para que ustedes busquen ese proceso justamente que es la normalización de base de datos. Y vamos a ver qué es la normalización de base de datos. Esto siempre hacía también dándole por arriba las definiciones, no tengo un ejemplo, pero muy por arriba. Ustedes pueden buscarlo en internet y bueno, ¿qué es la normalización de base de datos? Proceso de simplificación de los datos, que dice tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos y eliminar errores lógicos. Dentro de la normalización tenemos tenemos 5 formas normales, pero nosotros, o casi la mayoría de las personas cuando diseñan una base de datos, trata de que se cumpla hasta la tercera forma normal, porque se dice que una vez que si mi diseño de la base de datos llegó a cumplir la tercera forma normal, yo no tendría ningún problema, ¿no? O sea, sería muy raro el caso. O sea, todos llegan hasta la tercera forma normal. Pero bueno, sepan que hay 5 formas normales. La primera, la segunda, la tercera, la forma normal de Boyce-Codd, la cuarta forma normal y la quinta. Entonces, bueno, la simplificación debe darse sin una pérdida de información. Vamos a ver esto qué significa. Tengo yo un ejemplo acá. Y bueno, pero primero vamos a ver qué son la primera y la segunda y la tercera forma normal. La primera forma normal me dice que una tabla está en primera forma normal si todos los atributos son atómicos. Por ejemplo, en el campo teléfono no puedo tener varios teléfonos, justamente ¿por qué? Porque si yo quisiera traer un alumno que tenga dicho teléfono, si yo tengo en el campo teléfono, tengo varios números de celulares, no voy a saber o no voy a poder traerlos, ¿no? Por eso nos dice que la primera forma normal me dice que todos los atributos son atómicos. Otra me dice la tabla contiene una clave primaria única, por ejemplo, bueno, acá me dan un ejemplo, NIF para la persona, la matrícula para vehículos, o simplemente una idea autoincrementable si no tiene clave. Si no tiene clave, no está en primera forma normal. Otra cosa que para que esté en forma normal me dice que la clave primaria no contiene atributos nulos. O sea, la clave que yo sea primaria, esto lo vamos a ver un poco con la práctica, pero está bueno que lo sepa. La clave primaria es la que me va a ser la idea, ¿no? Que es como que el identificador de esa entidad, ¿no? Que va a ser diferente al otro, a los demás. Por ejemplo, en la persona puede ser el DNI. Si bien hay casos muy raros, pero creo que hay personas que tienen DNI iguales, puede pasar por algún error a otro, pero tranquilamente el DNI podría ser una clave primaria. Y bueno, justamente esa clave primaria no tiene que contener atributos nulos. Dice, no debe existir variación en el número de columnas, esto también lo vimos. Si alguna fila tiene 8 columnas y otra 3, no estamos en primera forma normal, esto un poco lo vimos. Y bueno, los campos no clave deben identificarse por la clave. Es decir, que los campos no clave dependen funcionalmente de la clave. Vamos a ver esto, qué es lo que quiere decir con el ejemplo que les tengo acá práctico. Bueno, eso es para que esté en primera forma normal. Vamos a ver qué es para que esté en segunda forma normal. Dice que una tabla esté en segunda forma normal si además de estar en primera, cumple que los atributos no claves dependen de toda la clave principal. Vamos a verlo, no se preocupen. Y acá dice, bueno, la tercera forma normal, dice, una tabla está en tercera forma normal si además de estar en segunda forma normal no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son clave. Entonces, bueno. Esto, como siempre, dije, es algo que yo le doy, pero ahí no está en la teoría y estaría bueno que ustedes lo busquen, se vean por ahí libros o vean algún video, hay muchos videos en YouTube de que el proceso de normalización de una base de datos, ¿no? Y acá yo le traigo un ejemplo que es el más clásico de todos, donde vamos a normalizar estas tres hasta llegar hasta la tercera forma normal, ¿no? Yo tengo acá una base de datos, una tabla que no está normalizada, y acá es que podemos ver que existe repetición de datos. Podemos ver que tenemos el ID, que el nombre Pablo, la dirección salta, y acá tenemos otra repetición de datos, ID Pablo salta, y bueno, también tenemos otra persona que es María salta, bueno, tiene el teléfono, tiene la materia que está cursando, el número de materia y la carrera. Ustedes pueden ver que acá hay una repetición de datos, ¿no? Existe repetición de datos, justamente como dice acá. Y bueno, entonces no estaría en la primera forma normal, porque la primera forma normal me decía que no tenía que existir repetición de datos. Y acá yo tendría que ver
¿qué es lo que me está generando esta repetición de datos? Y yo puedo ver que lo que me está generando la repetición de datos es la materia y el número de materia, porque son los únicos campos que cambian, ¿no? Por ejemplo, miren, Pablo, que es el mismo, que tiene el mismo idea, o sea, la misma persona, Pablo, cursa para hacer Python, base de datos y arquitectura. Y bueno, esa materia tiene su número de materia. Entonces estos campos son los que me están causando una repetición de datos en mi tabla. Por lo que yo tendría con esto crearme otra tabla, donde acabo de tener la materia y el número de materia. Y obviamente tendría la idea porque va a ser una, si no pierdo la relación, ¿no? Obviamente. Entonces yo acá que estoy diciendo que Pablo, que tiene el ID 1, ID persona, que va por ahí un poco mejor, persona, entonces estoy diciendo acá que Pablo cursa la materia Python con el número de materia de esa materia 1, 2, 3. Pablo también cursa base de datos y Pablo también cursa arquitectura. Y acá entonces ya me quedaría un poco mejor, ¿no? Esto ya me quedaría Pablo, y bueno, esto ya directamente no haría falta que ponga esto, ¿no? Lo sacaría. No, no pasé la asistencia, ya pasó, sí. Antes que me olvide, disculpen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Bien, perfecto, continuamos. Bueno, entonces yo acá, ya cuando hice esa separación, bueno, yo estaría ya en primera forma normal. Ahora veamos qué me dice la segunda forma normal. Siempre recuerden un poco de teoría. Recuerden que esto estaría bueno que lo vean ustedes. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. ¿Qué me dice la segunda forma normal? La segunda forma normal me dice que una tabla extensión normal si, además de estar en primera forma normal, cumple que los atributos no clave dependan de toda clave primaria. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Yo por ahora tengo, a ver, esto, a ver, vamos a reducir esto ahí. Ahí está. Entonces yo había separado esta tabla porque había visto que esto era lo que me producía en la repetición de datos, entonces los traje acá en otra tabla y ahora tengo dos tablas. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que esto, número de materia, depende del número de materia. O sea, depende del número de materia, porque yo con el número de materia puedo conocer de qué materia estoy hablando, ¿no? Pero el número de materia o materia no tiene nada que ver con el ID de persona. No tiene nada que ver. O sea, sí está bien, el ID de persona, o sea, la materia sí tiene que ver con el ID de persona porque a través de ella sé qué persona está cursando qué materia. Pero esta materia no tiene nada que ver con esta persona, ¿no? O sea, este Python con el ID 1 no me dice nada, porque yo puedo saber qué materia con el ID de materia. Entonces, bueno, acá también tendría que separarlo yo en otras dos tablas más, que sería ID y este es el número de materia, este es el ID persona. Entonces me estaría diciendo que Pablo cursa el número de materia con 1, 2, 3. Y acá en esta tabla yo tendría que ese 1, 2, 3 es Python. Entonces, bueno, quizás no se entienda un poco, pero como les digo, esto es muy importante, la normalización. Traten de buscar, o si quieren después más adelante les paso yo alguna información o videos de YouTube que están muy buenos. Pero entonces, porque vieron, me decía que, a ver, volvamos, me decía que, bueno, una tabla está en segunda forma normal si está en primera, que ya cumplimos, y que los atributos no clave dependen de toda clave primaria. Entonces ahora esto tiene un poco de sentido, porque el número de materia va a depender del ID de persona y la materia depende del número de materia. Y lo único que nos falta es la tercera forma normal, que si volvemos acá, como les dije, esto por ahí cuesta entenderlo, que esto sería para dos clases, por eso tratamos de que con la práctica
nosotros logremos diseñar una buena base de datos, pero está bueno siempre saber la parte teórica, ¿no? Entonces, la tercera forma normal me dice que una tabla está en tercera forma normal si además de estar en segunda no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son claves. Vamos a ver rápidamente esto, que yo tenía, me había quedado de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, y acá podemos ver que yo, ¿qué es lo que podemos ver? Que, bueno, del ID, una carrera depende, una carrera, el nombre depende de la carrera, bien, todo esto habíamos hecho todo perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá esto no me va a cambiar nada, esto ya estaría perfectamente, pero acá nosotros sí tenemos que hacer esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos decía la definición? Veamos, no existe ninguna dependencia transitiva. Bien, la carrera depende de quién está cursando, ¿no? O sea, si yo no tengo alumnos, no tiene sentido que esté en la carrera, ¿no? Entonces, sistema depende de Pablo. Pero Pablo depende de su ID, que es la clave primaria. Entonces, por ahí tenemos una dependencia transitoria que cuesta verlo, es más, tendría que traer un poco más tendría que haber traído lo que era una dependencia transitoria y todo. Para la próxima clase lo voy a traer un poco mejor. Pero entonces, veámoslo así, acá tenemos una dependencia transitoria, porque carrera va a decir, va a depender del nombre, o sea, de quién está cursando. Y otra vez este Pablo va a depender de su ID. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esa dependencia transitoria? Le agregamos un número de carrera y generamos una nueva tabla. Y esto acá, como les dije antes, tenía que haberlo borrado, que no lo borré. Cuando llegamos a la primera forma normal, esto ya no me interesaba tenerlo duplicado, ¿no? Que no sé por qué no se borró. Ahí está. Entonces, bueno, yo ya tendría todo esto que sería un diseño de mi base de datos correctamente ya normalizado, ¿no? Pero bueno, nosotros este proceso de normalización lo vamos a hacer en la práctica, vamos a medida que vayamos haciendo en la práctica, lo vamos a tratar de generar una buena base de datos, pero está bueno que sepan la teoría y el por qué justamente se hizo este proceso de normalización que cuenta de 5 etapas, ¿no? 6 etapas, perdón. Otra cosa que quería que veamos, si quieren les paso esto, pero creo que lo pueden buscar, es mejor porque yo puse apenas las definiciones, pero si quieren las paso, no tengo problema. Y otra cosa que me gustaría que veamos justamente es esto, ¿no? Una vez que hicimos el modelo relacional, esto de la cardinalidad y todo, cómo hicimos el modelo, el DER, el diagrama entidad de relación, nosotros cuando queremos hacer el diagrama entidad de relación utilizamos mucho lo que es la cardinalidad, porque esto me va a decir, un estudiante cursa varias materias y una materia cursa está o tiene con varios estudiantes. Y les dije que yo cuando tenía uno mucho a muchos tenía que romper la relación. Y bueno, vamos a ver eso, un ejemplo. A ver, rápidamente. A ver. Se nos pasó volando la hora, quería darle un poco más tranquilo, pero si no lo doy ahora, después no vamos a tener tiempo, así que bueno. Igual siempre la próxima clase voy a hacer un repaso, pero pasó volando la hora, la verdad. A ver. A ver. Eh, Ahí está, esperando un rato. Yo utilizo, o hay diferentes aplicaciones, todo, o sea, no le estoy pidiendo que se instalen ni nada para poder hacer lo que es el diagrama entidad-relación para después plasmarlo en el motor. Pero hay diferentes, creo que hay incluso hasta en línea, ¿no? Que nos ayudan, pero tranquilamente lo pueden hacer a lápiz. Entonces, bueno, si yo por ahí me creo una tabla, este es un programa que me ayuda justamente a realizar ese diagrama entidad-relación. Entonces me creo la tabla alumnos. Vamos a hacer ese ejemplo de muchos a muchos. Tengo la tabla alumnos y tengo la tabla materias. Donde acá voy a tener, bueno, su ID, en columna, voy a tener el ID alumno,
que va a ser el que me va a distinguir de los demás alumnos, ¿no? El ID alumno que va a ser justamente clave primaria. Entonces, bueno, ahí me dice que es la primera key. Y bueno, voy a poner algunos atributos por ponerlo nomás. Va a ser el nombre. El nombre, bueno, y que otro más, el apellido. El apellido, bueno, suficiente. Acá en materias voy a tener también un identificador, que va a ser ID materia, que me va a identificar de qué materia estoy hablando, que obviamente va a ser entonces clave primaria, y voy a tener acá el nombre de la materia, ¿no? Entonces nombre, que va a ser tipo varchar, bien, ahí está. Entonces yo cuando haga la relación, a ver, acá se puede poner muchos a muchos. Uno más, ahí está. Entonces yo cuando tengo acá una relación de muchos a muchos, que yo, bueno, la leo, un alumno cursa varias materias y en una materia están varios alumnos, yo acá, como les dije, tenía que romper esa relación. Esto recuerden que esto es cero, porque pueden ver ahí una patita de gallo ahí, ¿no? A ver, no sé si puedo darle zoom. Ahí está. Como pueden ver, acá hay una patita de gallo, entonces me dice cero o muchos. Y acá uno o muchos, ¿no? Entonces, yo cuando hay... yo cuando tengo una relación de muchos a muchos, tengo que romper esa con una nueva tabla, que es lo que nos decía. Entonces, bueno, yo acá voy a poner una tabla que va a ser alumnos por materia. Alumnos por materia. Y acá va a ir, entonces esta relación se va a romper y esta va a ir la que va a ser en el medio. Quizá en la próxima clase veamos un poco más de esto para repasar. ¿Qué pasó? Ahí está. Y ahí está. Entonces, acá yo voy a tener en esta, vieron que automáticamente se me puso como atributos en la tabla materia, el ID de la materia y el ID del alumno. ¿Por qué? Porque voy a tener alumnos por materia. En acá tengo ID alumno por materia. Entonces, bueno, y esto más, no, y esto bueno, tendría que ser primaria. Ahí está. ¿Y por qué se me fue la otra? Ah, que la modifiqué. A ver, control Z, control Z. Ah, sí la había modificado. Acá va a ser. No sé, se me tildó. A ver. Ahí está. ID alum por materia. Bueno, va a ser primaria así rápidamente. Entonces, bueno, acá yo tengo cómo rompo la relación. Entonces, un alumno va a estar en muchas materias, pero esto va a ser alumnos por materia. Y muchas materias va a tener alumnos, pero esto ya es una tabla nueva. Y automáticamente se me puso como atributo que serían las claves foráneas, las claves primarias de cada tabla, ¿no? Automáticamente estas claves que eran primarias son claves foráneas. Acá. Bueno, esto no había mucho en la teoría, así que estaría bueno que lo vean ustedes por aparte, porque la próxima clase quizás empezamos ya con lo que son consultas. También, obviamente, no lo damos porque con la misma práctica esto se va entendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero si quieren empezar a ver lo que es la normalización o el paso previo a crear la base de datos, que es justamente agarrar un papel y diseñar esa base de datos, tendrán que ver la normalización y, bueno, alguna herramienta o el lápiz y el papel para diseñar la base de datos. Por ejemplo, esta es una base de datos que tranquilamente puede ser para una escuela, entonces yo también tendría acá, veamos la relación uno a uno, relación uno a uno que podría ser una persona. Algunos
algunos dicen que cuando hay una relación uno a uno, directamente los atributos que están en persona, que a ver le pongamos, y de persona, pongamos el nombre, que todo lo que tiene una persona, ¿no? Apellido, bueno, hasta ahí nomás. Entonces, algunos dicen que cuando tengo una relación uno a uno, que es lo que vemos acá, relación uno a uno, algunos dicen que directamente no creemos esto para la persona. Son diferentes puntos de vista, ¿no? Algunos dicen, bueno, no la creo esta tabla. Directamente ponelo como atributos de tu tabla alumno, que es lo que estamos haciendo acá, ¿ves? Nombre y apellido. Y otros dicen, no, esto no tiene que ir. Esto, borralo, a ver, borralo, y hacer la relación. Uno a uno. Hacer la relación uno a uno, que sería al revés incluso. Ahí. Ahí está. Entonces me dice, una persona puede ser o no un alumno, por eso es 0 o 1, acá se ve el circulito o 1, y un alumno justamente es una persona. ¿Se entiende, no? Y automáticamente, bueno, acá se me pone la clave foránea. Que tranquilamente, si yo lo hago de esta manera, esta clave foránea pasaría a ser mi clave primaria, tranquilamente. No sé si se va entendiendo un poco. Entonces esta ya no sería foránea, sería la primaria. Ahí está. Que esta, ¿no? Pasaría a ser mi primaria. Y bueno, eso ya, si me dicen a mí, profe, ¿y cómo haría usted? Lo que me dice la normalización es hacer esto. Pero yo no le veo, pues, lo único que le veo es el ahorro de espacio, pero para mí no es necesario tener una relación uno a uno. Directamente lo pongo como atributo. Pero bueno, eso ya depende de usted, ¿no? Yo lo pondría como atributo acá. Pero algunos me dicen, no, tienes que ahorrar espacio porque vos podés tener otra tabla que sea acá, profesores, no profesores. Entonces, bueno, acá directamente hace la relación con persona y ya no pone el nombre de la persona acá. Pero, bueno, eso ya depende de cada uno, es como, yo directamente lo pongo como atributo en mi tabla profesor. Pero bueno, ¿se entendió más o menos todo lo que vimos hoy? Dentro de todo un poco de teoría, voy cortando la grabación. Quizá faltó un poco de práctica, la clase se nos